puede faltar de todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Seguimos recorriendo los pasos del Señor Jesús por la Galilea. Este camino de Galilea cada vez se hace más apasionante. Hemos llegado al segundo domingo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de caminar hacia la Pascua. Vamos recorriendo paso a paso, iluminados por la palabra de Dios, un sendero, un camino donde vamos descubriendo nuestra fragilidad, pero también donde vamos descubriendo la gracia de Dios. Dios que quiere sacarnos a nosotros del pecado para darnos una auténtica libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad no es más que poder decidir, pero es una libertad llena de amor, de caridad, con la presencia de Dios. El pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto. Dios escuchó el clamor del pueblo que estaba cautivo en Egipto, y ese Dios le permitió caminar en libertad. Pero esa libertad fue una construcción durante 40 años, día a día. En libertad tuvo que luchar contra la idolatría, tuvo que luchar también contra todos aquellos pecados venidos de las culturas y pueblos que iban encontrando a su paso. Nuestra vida es una continua cuaresma. Es una continua cuaresma porque el Señor nos conduce en libertad. Pero en esa libertad necesitamos luchar, necesitamos vencer, necesitamos vivir la experiencia del desierto. Y en el desierto encontramos alimañas, pero a la vez encontramos a los ángeles que nos conducen, no nos abandonan. La mano del Señor está con nosotros. En este domingo necesitamos ir primero a conocer la experiencia de Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Abraham es llamado a un monte para que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac, al hijo de su ancianidad. Vemos cómo Abraham tiene que subir, tiene que recorrer un largo trecho, subir a la montaña que Yahvé le ha indicado. Es la montaña del sacrificio, es la montaña donde Abraham conocerá el nuevo rostro de Dios. Abraham tiene una experiencia religiosa de muchos dioses, especialmente de dioses de muerte, de dioses de venganza. Él viene de Ur de Caldea, él viene de un lugar donde la muerte ronda a las personas, donde fácilmente se asesina. Abraham tiene un encuentro con Dios, ese Dios que le pide un sacrificio, pero es un Dios que no quiere la muerte, sino que quiere la vida. Abraham va a conocer el nuevo rostro de Dios. Es un Dios que le ha pedido un sacrificio. Es un sacrificio de acuerdo a la mentalidad de Abraham, un sacrificio de muerte. Pero Dios le muestra su verdadero rostro. Él no es un Dios de muerte, ni es un Dios de venganza. Es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Es un Dios que reconoce que Abraham ha tenido un hijo en su ancianidad. Y por haber sido fiel a ese llamado, a ese encuentro en la montaña, Dios le concederá una generación tan abundante como las estrellas del firmamento y las arenas del mar. En este domingo, la invitación es a ir a la montaña. Este domingo es para que hagamos un recorrido junto con el Señor Jesús. Hemos venido caminando con Él por la Galilea y ahora el Señor Jesús nos invita a ir a la montaña. La montaña es muy importante en todas las religiones.
La montaña es el lugar donde Dios habla. Nosotros somos los discípulos del Señor. Y el Señor nuevamente nos llama a ir a la montaña, como llamó a sus discípulos más cercanos. Allí nos encontraremos con el verdadero rostro de Dios. Por eso es importante que en este domingo vayamos dispuestos a dejar la ley que representa Moisés, para acoger a los profetas que representa Elías. Es un lugar de luz, es un lugar donde vamos a abandonar las tinieblas. Podríamos preguntarnos en quién o en quiénes o en dónde estaba fundamentada la fe de estos discípulos. Seguramente era una fe que venía siendo alimentada por la fama, y es normal que el Señor Jesús fuese seguido por la multitud. El Señor Jesús estaba siendo famoso. Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más cercanos del Maestro, ellos venían experimentando la fama, venían experimentando de alguna manera cómo eran importantes en toda la Galilea. Hoy el Señor Jesús quiere mostrarles otro rostro. Hoy el Señor Jesús quiere que ellos se abandonen en el silencio de la oración. El Señor Jesús quiere que ellos conozcan el verdadero rostro del Padre. Ese Padre que está allí en el monte de la transfiguración. Ese Padre que habla al corazón diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Tenemos la gran oportunidad también de experimentar, de sentir, de escuchar estas palabras. Este es un domingo muy especial. Es un domingo para que subamos a la montaña. Es un domingo para que coloquemos en la mano derecha la ley de Moisés y en la mano izquierda coloquemos la profecía representada por Elías. Este camino de Cuaresma requiere de esfuerzo. Requiere subir, sentarnos, pensar, reflexionar, tomar decisiones. ¿A quién seguimos? ¿En quién creemos? No basta simplemente con creer. Los discípulos del Señor creían, lo conocieron, compartieron con Él. ¿Pero en quién creían? Es muy importante que abandonemos todo aquello que se ha convertido en una verdadera arandela de nuestra fe. Es importante que nosotros busquemos únicamente al Señor Jesús, a ese que nos indica el Padre Celestial, a ese que nos conduce esa voz que escuchamos en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En hebreo, escuchar significa obedecer, obedecer al Señor Jesús antes que a los hombres, obedecer al Señor Jesús antes que a las instituciones. En el monte de la transfiguración se toman grandes decisiones. En el monte de la transfiguración se abandona la ley por la ley. En el monte de la transfiguración descubrimos la importancia de los profetas, de sus profecías, del oráculo del Señor. Lo importante no es creer en Moisés ni en Elías, sino escuchar a Jesús. Escuchar en hebreo significa obedecer, oír su voz, la del Hijo muy amado del Padre. Lo más decisivo no es creer en la tradición ni en las instituciones, sino centrar nuestra vida en Jesús. Es vivir una relación consciente y cada vez más comprometida con Jesucristo. Consciente significa colocar los pies sobre la tierra y tener la mirada en el cielo. De esta manera solo podremos escuchar su voz en medio de la vida, en medio de la tradición cristiana y de la Iglesia. Estamos invitados a vivir una comunión creciente con Jesús. Y cuando hablamos de comunión, significa tener una íntima unión con Cristo.
con Jesús, con ese Jesús que va transfigurando nuestra identidad, que va cambiando nuestros criterios, que va curando nuestra manera de ver la vida, que nos va liberando de esclavitudes, que va haciendo crecer nuestra responsabilidad evangélica. El cristianismo ahora más que nunca necesita de una gran responsabilidad. Es una responsabilidad con el Evangelio. Es una responsabilidad con un personaje que encontramos en la montaña, con Elías. Elías es el gran profeta de Galilea. Necesitamos profetizar. Estamos en un momento apremiante. Estamos en un momento en el cual necesitamos ser profetas, dar a conocer el amor de Dios. La ley nos esclaviza. Necesitamos reconocer que solamente desde la Escritura, desde la palabra de Dios, podremos decirle a muchos de nuestros hermanos que no están solos, que Dios camina con nosotros, que ese Señor se hace presente y que quiere tomarnos en cada una de nuestras decisiones. Hoy más que nunca necesitamos ir a la montaña, reconocer como Pedro, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí cuando oramos, cuando sabemos comunicarnos con el Padre, cuando tenemos una relación fluida, cuando tenemos una relación de escucha. Qué bien se está aquí, qué bien estamos en la presencia del Señor, qué alegría cuando estamos en la presencia del Señor, pero es una presencia que nos contagia de su dinamismo, de su espíritu, que nos contagia de su profecía, que nos contagia de su responsabilidad evangélica. Dice el Señor Jesús continuamente en el Evangelio, conviene que vayamos a otro lugar. Y el Señor Jesús baja de la montaña para afrontar la Pascua, para afrontar su pasión, muerte y resurrección. Dejemos que el Señor Jesús nos lleve por ese nuevo caminar. Dejemos que el Señor Jesús nos invite a evangelizar, a llevar la buena nueva, que nos invite a cargar también con la cruz de nuestros hermanos. No tenemos que aceptar la cruz como un camino para la gloria. No llegamos a la vida a través de la muerte. En la muerte está la vida. En este domingo, al igual que Abraham, que Pedro, Juan y Santiago, encontraremos un rostro diferente al que nos han enseñado, al que nos han mostrado. Jesús se transfigura, es decir, nos coloca frente a su verdadera presencia, es su verdadero rostro. Tomémonos un tiempo este domingo, hagamos silencio para descubrir el verdadero rostro del Señor Jesús, no el que durante años nos han venido mostrando y nos han venido enseñando. Vale la pena, es importante, nos lo merecemos nosotros que estamos en el camino de Galilea, conocer el verdadero rostro del Señor. Feliz domingo de la Transfiguración, escuchemos al Hijo amado del Padre. Feliz domingo, que el Señor te bendiga. Querido hermano del Camino de Galilea, que estás allí en tu casa y sigues esta oración, en esta noche o en el día cuando estés en oración, no olvides decirle al Señor: Señor, quiero amarte hasta el extremo. No puedo renegar de ti, no puedo tener pruebas de fe, porque sea en la abundancia o en la escasez, te amaré, Señor, porque sea en la abundancia o en la pobreza, en cualquier extremo de la vida, te amaré, Señor, sin reservas. Te seguiré, Señor, para amarte. Mi familia, mi empresa y yo te seguiremos y te serviremos en el famoso y verdadero camino de Galilea. Por eso levanta tus brazos y dile: quiero amarte hasta el extremo. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Y hasta la locura, Señor.